Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle desde Mansión Solís. Cuando empezó y cuando estuvo la inauguración, aquí estuvo nuestro invitado, encabezando la inauguración, Antonio Soto Sánchez, actual secretario del Migrante. Acá estuviste en esta inauguración, Antonio Soto, qué gusto saludarte. Víctor, gusto en saludarte a ti, a todo tu auditorio. Efectivamente, hace ya algunos años estuvimos en este lugar, un lugar muy bonito, de un personaje admirado no solamente en Michoacán, sino admirado, querido en Estados Unidos y en América Latina, en todos los países de habla hispana. Un michoacano destacado, un artista michoacano, cantante famoso, cantautor. Y bueno, pues nos encontramos aquí en su lugar, un lugar muy bonito, muy bello, muy hermoso, muy bien ubicado. Y por supuesto estuvimos aquí en esa inauguración hace algunos años de este lugar donde pueden visitarnos turistas de todo el estado, de todo el país y de otras naciones que visitan esta hermosa ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad más bonita de México. Estamos en Mansión Solís, efectivamente, hotel de Marco Antonio Solís. Ya te compartí ahora sí que el link de esta charla en vivo para que igual pueda ser compartido a tus redes sociales, mi estimado secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez de Tumbiscatío, Michoacán. Qué calorcito hace en Tumbiscatío. Sí, ¿no? Aunque no es exactamente tierra caliente, sí. Es 1000 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Y sí es la temperatura más o menos cálida y medio seco el clima. Así que sí hace calorcito, pero bueno, es parte de Michoacán y ya sabes, muchas regiones tenemos en el estado, unas muy frías, unas muy calientes, otras templadas, hay de todo. Hay de todo. Antonio Soto, gracias por estar en este arranque de semana, en esta primera entrevista del mes de marzo aquí en Víctor Americano Noticias. Recuerde que estamos en vivo en el Facebook Live, pero también usted va a observar esta entrevista en el canal de YouTube, en lo que es Instagram, TikTok, etcétera, todas las redes digitales de un servidor. Gracias en la producción a César Vicente Moreno. Antonio Soto, hay varias cosas, varios temas. Un año 2026 que obviamente se antoja muy interesante para las actividades de Sé Migrante en Michoacán. Sin embargo, recientemente ha habido operativos por parte de la Federación en este operativo Enjambre, pero en especial en contra de la delincuencia organizada. ¿Cómo está Michoacán en el sentido de si hay o no hay desplazamiento forzado por los operativos, por las actuaciones que está haciendo la autoridad y también por los temas de inseguridad o de delincuencia organizada? Porque en varias de las regiones donde están llevando a cabo estos operativos, pues son netamente migrantes. Hemos platicado muchas veces que allá en Estados Unidos hay un Michoacán completo prácticamente. ¿Cómo va este tema a la actualidad, Toño? Sí, bueno, afortunadamente, yo digo que en los últimos años, sí, los últimos meses, no ha habido un importante número de desplazados por violencia en zonas de Michoacán, donde hay muchos migrantes. Quiero informarles a todas y todos que nos ven y nos escuchan que el Bajío michoacano es la región que tiene un mayor porcentaje de migrantes en Estados Unidos, sí, más que el centro, que la meseta y que la tierra caliente. Es el Bajío. Incluso La Piedad es el municipio per cápita que tiene mayores remesas en el estado por el volumen de población. Morelia es el que tiene mayor cantidad, pero Morelia tiene 1 millón de habitantes. Sí, claro. Por lo tanto, el número es lógico que sea mayor en sus remesas. Así que este Bajío del que yo hablo, donde hay mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos, no hemos percibido un desplazamiento forzado por violencia en los últimos meses, o al menos en este año que yo he estado como secretario del Migrante. Sí. Sé que en otros momentos
ha ocurrido en la Tierra Caliente algunos desplazamientos, principalmente de la zona de Apatzingán, sí, Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, pero no así de la parte que me estoy refiriendo del Bajío michoacano. Es lo que te puedo comentar al respecto y ojalá no haya mucho movimiento de nuestros migrantes y que esté el Estado tranquilo, esté en paz, logremos, ahora sí que logremos para Michoacán la paz y la justicia, como dice el plan que lanzó la Presidenta de la República recientemente para pacificar nuestro estado y que la gente pueda vivir a gusto, tranquila, en su casa, en su colonia, en su municipio, en su comunidad. Ahorita vamos a hablar del Plan Michoacán y cómo colabora o cómo coadyuva Secretaría del Migrante en ese tema. En un instante vamos a hablar de eso. Se habla mucho, y la propia Presidenta de México, secretario, la propia Claudia Sheinbaum, de esta colaboración entre el Gobierno de México y el Gobierno estadounidense en temas de inteligencia para dar golpes duros a la delincuencia organizada en todo México, pero también acá en Michoacán, ¿verdad? ¿Tú tienes conocimiento o no? Porque sabemos que a cada secretaría pues le toca sus competencias, ¿verdad? De elementos estadounidenses en Michoacán, patrullas estadounidenses recorriendo nuestra entidad en contra de objetivos criminales, ¿o solamente son cuestiones de inteligencia y colaboración, Toño? Bueno, lo que nosotros sabemos es lo que todo mundo pues ve, escucha y se da cuenta de que sí hay una colaboración del gobierno de México con el gobierno norteamericano para combatir el crimen, la delincuencia, el tráfico del fentanilo y el tráfico de drogas. Incluso la propia Presidenta de la República sí lo ha aceptado como colaboración, colaborar con Estados Unidos, una colaboración y no una subordinación. Eso es importante señalarlo, subrayarlo, y que en México solamente puede operar las Fuerzas Armadas mexicanas, que solamente puede operar la Guardia Nacional, las policías de nuestro país, pero no policías ni gobiernos ni Fuerzas Armadas extranjeras. Esto es lo que públicamente se sabe. Yo me quedo con eso, porque tampoco yo he visto aquí en las calles, ni he visto en ninguna ciudad patrullaje, ¿no? Patrullando militares de otros países, ni policías de otras naciones. Entonces hay una colaboración, y gracias a esa colaboración me parece que es que se ha venido avanzando y se ha logrado hechos, detenciones, o por lo menos eliminar enemigos públicos tan peligrosos como fue Nemesio Oseguera en el estado de Jalisco la semana antepasada, hace 2 domingos. 2 domingos, sí. Hace 2 domingos. Entonces, me parece importante que siga la colaboración, que se siga combatiendo la delincuencia, el crimen organizado, que se pacifique nuestro país y que México logre lo que siempre hemos soñado, siempre hemos querido, vivir en paz, tranquilamente, con mucha seguridad. No vivir con miedo. Eso es muy importante, y me parece que la Presidenta de la República ha demostrado con mucha nitidez y con mucha claridad que está dispuesta a combatir a la delincuencia y a dar la seguridad que demandan las y los mexicanos. Hace poco salió un video, ya ves que se hacen virales los videos, ¿no? Incluso los viejitos de entonces presidente López Obrador diciendo: no, hombre, yo soy un fresa al lado de Claudia Sheinbaum. ¿Me acuerdo cuando dijo, ella viene muy determinada, es muy autónoma y ella va a gobernar con su estilo? Yo soy un fresa al lado de ella, y ahora estamos viendo acciones contundentes, ¿no?, de Claudia Sheinbaum. La verdad que muy gratas, sorprendentes para muchos, para otros no tanto, pero hemos visto una titular del Ejecutivo. Primero, hay que destacar que es la primera mujer que es presidenta de la República. Eso es muy importante destacar. Sí, claro. Y además, ya hemos visto que es una presidenta que está resuelta a combatir a la delincuencia organizada. Y con ello, la narrativa, el discurso de la oposición de que hay contubernio entre el gobierno
con la delincuencia, me parece que esa narrativa y ese discurso se cae, porque no se puede sostener si ha enfrentado al criminal más buscado en México y en el mundo, que tiene que ver con la delincuencia organizada. Lo enfrentó, lo abatieron y por lo tanto quiere decir que si al más poderoso criminal abatieron, está dispuesta la presidenta y las Fuerzas Armadas mexicanas, la Guardia Nacional, a cualquier otro elemento que genere inseguridad y violencia en contra de nuestro país. Seguramente ya sabe lo que le espera. Ahí tenemos esta opinión de Antonio Soto. Y hablando del gobierno estadounidense, sabemos que el actual presidente Donald Trump, que ya le falta poco tiempo para terminar su periodo gubernamental, su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, bueno, tiene políticas migratorias endurecidas, fuertes. Sabemos el estilo de este señor del copete anaranjado. Y en este sentido, secretario, pues migrantes michoacanos viven allá, vienen muy seguido a México, el terruño les llama, vienen a mitad del año, sobre todo en el mes de diciembre, y con estas políticas y lo que pasa en el mundo, porque también lo que sucede en todo el mundo incide, ¿no? Sí, eso claro. Que está pasando allá en el Medio Oriente y todo este tema, ¿no? En Irán, efectivamente. ¿Cómo influye la comunidad migrante michoacana, por ejemplo, en las decisiones electorales que ya en este año y en lo que viene, estamos a la vuelta de la esquina? Hablo de lo que pase electoralmente en Estados Unidos. Mira, yo tendría que subrayar algo muy importante de nuestros connacionales mexicanos, sí, hispanos, michoacanos, radicados en Estados Unidos. Nunca en la historia que yo recuerde o que haya leído en libros de hace décadas y de siglos, había habido tanto hostigamiento en contra de nuestros connacionales como ahora con el gobierno de Estados Unidos. Y nunca también antes habían tenido tanta influencia en la economía de Estados Unidos nuestros connacionales, tanta influencia nuestros connacionales en el tema político electoral, como lo tienen ahora. Cerca del 20% en Estados Unidos de sus habitantes son de origen hispano. Estamos hablando de un porcentaje electoral grande, sí, claro, que puede ser decisivo en las elecciones de noviembre para que gane o pierdan, ya sean los republicanos o los demócratas. Gracias a ese voto de muchos hispanos fue que Trump logró ganar las elecciones presidenciales, sí, el año antepasado. Y gracias a ese voto, en noviembre próximo, es que se decidirá el rumbo del Congreso de Estados Unidos. ¿Quién tiene mayoría? Claro. Si los demócratas o los republicanos. Mi percepción y lo que he visto en las encuestas, lo que he escuchado, lo que he podido ver, es que hay una inconformidad de parte de muchos connacionales, muchos hispanos, por la política migratoria de Estados Unidos, que criminaliza a los migrantes y que no se les reconoce su aporte económico y político, cultural, etcétera, a esa gran nación que es la Unión Americana. Y en las elecciones ya veremos si tiene un costo electoral, claro, para el gobierno de Estados Unidos sus decisiones de hostigamiento y de criminalizar a nuestros connacionales. Pero esperemos, vamos a ver, seamos respetuosos. Sí, es claro, otra nación. En Estados Unidos tienen todo el derecho de tomar sus reglas, de tomar sus decisiones. Nuestros connacionales tienen la obligación de quienes están allá cumplir con la Constitución de Estados Unidos y cumplir con las leyes de Estados Unidos, y quien no lo hace, pues será deportado, será repatriado, o si comete algún delito, pues será
sometido a un proceso judicial, y eso es correcto en cualquier país del mundo, así que hay que ser respetuoso de las leyes y del marco jurídico de otra nación. Lo que sí quiero es subrayar es que los mexicanos, los michoacanos, los hispanos son personas muy importantes para la economía norteamericana, que mucho aportan a esa economía poderosísima, la primera del mundo, que mucho ayudan también a México, pero que ayudan incluso mucho más a la economía de Estados Unidos que lo que contribuyen a la economía nacional, que es mucho, pero es mucho más para allá. Y que también su decisión político-electoral va a influir en el resultado para ver quién obtiene la mayoría en el Congreso norteamericano. Así que me parece que lo tienen que tratar a esa minoría tan importante y tan influyente con cuidado, con respeto, porque si no, ese voto se va a ir hacia un lado donde se le maltrate, se va a ir de ese lado donde se le maltrate a un lugar donde se le reconozca y se le apapache en lo que representa para Estados Unidos. Este año el Congreso y el año que entra, bueno, pues el gobierno de estadounidense. Sí, son ¿verdad? cada 2 años, Víctor. Exactamente. Este año Ajá. sería el Congreso y dentro de 2 años sería cierto. la presidencia de Cierto. Estados Unidos. Cierto. Dentro de este contexto que estás comentando, es Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante, aquí con nosotros. Si tiene alguna pregunta, aprovechen. En un instante vamos a mandar saludos a quienes estén conectados en este momento. Toño, dentro de ese tema que estás tú mencionando, hay un brazo operativo policial del gobierno de Trump que se llama ICE, por sus siglas. Entonces, con base a eso y los datos duros que tú puedas tener, deportaciones de michoacanos han ido a la alza, lamentablemente defunciones, repatriados, datos duros que tú puedas comentarnos, compartir. A pesar de que la política migratoria de hostigamiento, de criminalizar a nuestros connacionales, yo digo que de maltrato, después de un buen servicio, un maltrato a nuestra gente, pero bueno, Caray. A pesar de todo esto, pues fíjense que no hay un incremento sustancial en las deportaciones respecto a otros años. Y esto ha ocurrido básicamente, Víctor, por lo siguiente. Porque muchos mexicanos, michoacanos, hispanos de Centroamérica principalmente y del Caribe, han dejado de ir y emigrar hacia Estados Unidos ante el sello de la frontera del sur de Estados Unidos con México. Es decir, Claro. La gente sabe que si va es prácticamente imposible poder cruzar la frontera si no tiene documentos. Por lo tanto, el flujo de repatriados ha disminuido drásticamente, menos que lo que estaba ocurriendo 2025, 2024. Sí. Y los pocos que están deportando son aquellos que ya están instalados, establecidos en un condado, en una ciudad, en un estado, que ya están trabajando, que ellos tienen incluso años. Esos son los que están sufriendo malas consecuencias y algo muy triste, muchos de ellos ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos americanos, y que si los papás no tienen papeles, pues se tiene que venir el papá deportado o la mamá deportada y sus hijos se tienen que quedar allá. Pero si son menores de edad, es un problema muy serio, que se queden los menores de edad en Estados Unidos y los hijos que tengan que ser, los padres que tengan que ser deportados hacia cualquier estado de nuestro país. Esa parte es la parte, digamos, no tan gigante, no tan grande, no tan numerosa, pero es la parte como más dolorosa, Claro. porque hay una separación de muchas familias en Estados Unidos, familias hispanas, familias mexicanas, familias michoacanas, que son los padres nacidos en México sin documentos allá, sus hijos nacidos en Estados Unidos como ciudadanos, pero que no pueden estar unidos y juntos en la Unión Americana y tienen que separarse. Esos casos sí están ocurriendo, aunque quiero señalarlo, no son casos numerosos, pero sí son estadísticas que, aunque sean menores, muy dolorosas, porque es la separación de la familia.
Toda esta problemática, Toño Soto, todo esto que nos estás compartiendo aquí en este espacio, este podcast se llama Ruta 27. Ahorita vamos a platicar un poquito del 27, pero acá en México, en Michoacán. Todas estas problemáticas que nos estás compartiendo, ¿tuviste oportunidad de platicarlas con la cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en México, Sarah Duffy, ahora que te reuniste hace, unos días, ¿no? Sí, la semana pasada, Víctor, estuvimos con la cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en México, que es probablemente la embajada más grande del mundo. Nada más para que nos demos una idea. Expiden al año 3 millones de visas entre nuevas y renovaciones. 3 millones de visas. Y aparte las que rechazan. No existe. Imagínate, sí, aparte las que rechazan. Sí. No existe ningún país en el mundo que expida tantas visas en otro como lo hace Estados Unidos en las distintas consulados de la Unión Americana, desde Yucatán, Monterrey, Guadalajara, San Miguel de Allende. Hay muchísimos consulados de Estados Unidos también en México, claro. Y son 3 millones. Bueno, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado que nuestros adultos mayores que van a visitar a sus familiares a Estados Unidos son grupos de 10 en 10, mayores de 60 años, que se agilice su trámite, que no tarde la cita para poderla lograr un año, sino que la podamos lograr en menos de 90 días. Esto es un acuerdo platicado con la autoridad consular de Estados Unidos la semana pasada. No está tan mal. Sí. 1, 2, que nuestros pueblos originarios, michoacanos de la meseta o de otras regiones que no hablen el castellano, sean entrevistados con el apoyo de un traductor o de un intérprete y puedan ser escuchados y entendidos, porque si no, automáticamente uno hablaba en inglés o en castellano y el otro, sin poder hablar castellano, les rechazaban las visas. Entonces, claro, hemos logrado esa asistencia que antes no se permitía para que pueda acompañar a ese adulto mayor un intérprete, sea familiar o no sea familiar, y que lo pueda ayudar. También hemos logrado que los que tengan la doble nacionalidad y quieran tramitar con rapidez su pasaporte o cualquier documento de Estados Unidos, pero que viva aquí en México, lo podamos hacer en un grupo ilimitado, es decir, no nos pone el límite, claro, que sean 10, pueden ser 100, 200, 300, y lo podemos hacer en el consulado de México, en San Miguel de Allende, en Guadalajara, que son los consulados que le quedan a los distintos municipios del estado de Michoacán, y que, algo importante quiero destacar, que se puede hacer no en meses, sino en días. Es decir, para los ciudadanos americanos, michoacano-americanos, en días podemos hacerle el trámite, incluso por grupos sin límite de número. Eso me parece importante de este logro y este acuerdo que hemos logrado con las autoridades consulares de Estados Unidos en México. Bien, es la reunión que tuvo con esta cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en México, Sarah Duffy. Toño, la otra vez que hicimos la entrevista duramos como 2 horas, creo. Hoy vamos a hacerla más corta la charla porque tienes agenda. Sin embargo, es importante saber cómo se incorpora, cómo colabora Semigrante dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementada por la presidenta Sheinbaum. Cómo es eficiente, que no solamente quede letra muerta. Fíjate que muy interesante, Víctor, tu pregunta, porque estábamos revisando el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde participan todas las secretarías del gobierno federal, las secretarías del gobierno del estado que tienen su contraparte nacional o federal, pero Semigrante no tiene una secretaría del migrante. No. Existe una subsecretaría de Derechos Humanos, Migrante y Población.
que pertenece a la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues con ellos estamos coordinados y a través de la coordinación estatal que lleva la subsecretaria Rocío Bárcena, sí, que es la responsable de todas las brigadas, caravanas por la paz y la justicia. ¿Te reuniste con ella? Que se están celebrando en los 113 municipios. Hemos acordado con la subsecretaria que nos incorporemos en los distintos ejes del Plan Michoacán para que tengamos presencia y llevemos los servicios que presta Semigrante a cada municipio, a cada comunidad y a las familias de los migrantes que radican en todos los municipios. No hay un municipio que no haya una familia que tenga sus migrantes, claro, sus hermanos, parientes en Estados Unidos. Por lo tanto, hemos logrado esta semana, en esta reunión con la subsecretaria del ramo, este convenio, este acuerdo de coordinación. Históricamente, Antonio Soto Sánchez, actual secretario del Migrante de Michoacán, a ver, si tengo algún error, tú me corriges. Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y secretario de Comisión de Gobernación en el Congreso de Michoacán del 92 al 95. Sí. ¿Sí? Vicepresidente de la Mesa Directiva, vicecoordinador de Gestión Social y secretario de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados. ¿En cuál legislatura? La del 97 al 2000. La 57. 57 legislatura. Senador de la República. ¿Correcto? 58, 59. En dos legislaturas. Sí, el Senado tiene 2 legislaturas. Exactamente, sí, claro. Fuiste presidente de la Comisión de Marina, secretario del Comité de Administración, secretario de Comisión de Relaciones Internacionales de América Latina, del 2000 al 2006. Dice aquí, en el Congreso Federal trabajó como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, representante permanente ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en otra legislatura. Secretario de Desarrollo Social Urbano en 2018, diputado local, entre otras cosas. ¿Qué te falta, Toño? ¿Te falta ser gobernador? ¿Nada más? ¿O qué? Es una buena pregunta. ¿Qué te falta? ¿Qué te ha faltado, no? Hasta la canción dice, ¿no? Dime qué te falta. Bueno, ahorita, Víctor, fíjate que yo creo que es importante las elecciones del 27. ¿Qué va a ocurrir el 27? Sí. ¿Quiénes serán los candidatos, las candidatas? Y desde mi punto de vista, en este momento, los funcionarios públicos e incluso quienes sean representantes populares, ajá, deben de estar muy metidos en su responsabilidad. Uh-huh. En la responsabilidad como representante popular, si eres legislador, y en la responsabilidad como funcionario público, prestando los servicios, haciendo las obras, haciendo los trabajos, atendiendo los problemas. A mí me parece que eso es importante. Y que cuando ya vengan los tiempos electorales, entonces cada quien hable de sus aspiraciones a los distintos cargos de elección popular. Hay desde ser regidor, claro, hasta ser gobernador en las elecciones del 27 para el caso de Michoacán. Y eso también va a ocurrir en 17 estados más de la República, que por cierto ya está una reforma electoral presentada el día de hoy ante la Cámara de Diputados, donde sí vienen cambios importantes en la legislación constitucional y en la legislación secundaria, que es la legislación a la ley electoral. Claro. ¿Qué me parece importante de esta legislación? Que ya no haya reelección. Creo que es una gran decisión, ajá, que ha tomado la titular del Ejecutivo Federal de, en esta iniciativa, pedir al Congreso que apruebe la no reelección, que se acabe con el nepotismo, no andar heredándole ni al hijo, ni al hermano, ni a la hermana, etcétera, los cargos. Ese reparto no es correcto, no está bien y es importante que se apruebe en esta reforma. Y también me parece muy importante que los diputados de representación proporcional, los famosos plurinominales, sean elegidos a través del voto directo
por la población, que aquellos que hayan obtenido votación directa pueden ser de mayoría relativa o de representación proporcional, pero a través del voto directo, y con eso que se acabe con las mafias burocráticas partidarias que se reparten siempre el botín de las plurinominales, entre ellos sus cuates, sus amigos, y que ya no ocurra más de que haya legisladores que tengan 10, 20, 30 años siendo plurinominales. Me parece importante porque han sido por décadas quienes están ocupando los cargos plurinominales, las burocracias partidarias. Hay que acabar con esas mafias burocráticas partidarias que dañan mucho la democracia y que le quitan el derecho a la población de elegir con su voto a los representantes en ambas cámaras. Dice, gracias a Carla Cortés, a Irma Jurado, a más personas que están viendo esta transmisión. Yani GB, saludos secretario, qué buena información, excelente trabajo. Aris Guillén, qué bello está ahí donde es Mansión Solís. Cuando lo inauguraron le decían el Palacio del Buckingham por el Buki. Sí, claro. Pero no, es Mansión Solís. Además, sí. Marco Antonio Solís, un orgullo para Michoacán, un gran michoacano, muy destacado y que ha invertido, eso es importante, invertido aquí en la capital, invertido en su estado, que tiene confianza en Michoacán, que tiene confianza en lo que está pasando, que tiene confianza en nuestra gente. Me parece que eso hay que destacarlo, ¿eh? Claro que muchos tienen dinero, son famosos y se van a invertir que a Miami, a Los Ángeles o a otros países. No, aquí un michoacano tiene confianza en su estado y hay que destacarlo. Gente como el Buki, creo que necesitamos muchos más Bukis. Y es un talentoso, pero es un genio, la verdad. Mari dice, dice, es de gran importancia mantenernos informados. Irma Jurado, felicidades, secretario, por su arduo trabajo por la comunidad migrante de Michoacán. A ver, déjeme ver. Wilber Rosas, hace ratito que no sabía de ti, mi estimado Wilber. Sí, quién sabe dónde andará ese Wilber. Desde la fecha en que Toño Soto arribó a la titular de secretario migrante, las políticas públicas del gobierno en esta materia son ampliamente conocidas por la población migrante. Felicitaciones, secretario, dice Wilber Rosas. Y eso que Wilber es bien crítico, ¿eh? Sí. No, es crítico, siempre ha sido crítico y siempre ha sido de izquierda, Wilber Rosas. Rafa Cortés, abrazo, querido colega. Yesenia Giselle Chávez, gracias. Paul Pérez, gracias. Y Román Armando Luna, mi estimado doctor Román Armando Luna, un abrazo. Isa Muñoz, más personas que están al pendiente de esta emisión. No, pues ya era hora de que viniera Toño Soto que nos levantara el rating aquí en ese espacio en Ruta 27. Toño Soto, un mensaje a los michoacanos para finalizar esta charla. Agradecerte, Víctor, la oportunidad que me das de dar a conocer las actividades, los trabajos de la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado de Michoacán. Decirte que estamos muy metidos en el trabajo con nuestros connacionales y al pendiente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos para ver cómo los ayudamos, cómo los acompañamos y cómo los respaldamos en una etapa compleja, difícil, a la cual se están ellos enfrentando históricamente. Y también decirte que ya llegados los momentos, veremos nuestra participación en el tema político electoral. Claro. Por lo pronto, las órdenes e indicaciones del gobernador del estado es: pónganse a trabajar en su responsabilidad pública, no se distraigan en la política ni en la grilla y dedíquense a dar resultados, porque eso es lo que estamos haciendo y debemos hacer, y además es lo que quiere y exige las michoacanas y los michoacanos. Por lo tanto, Víctor, a tus órdenes, como siempre, y un saludo a toda nuestra gente bonita y querida que vive en Estados Unidos, principalmente en California, en Texas y en Illinois, que son los 3 estados donde se concentran las 2/3 partes de nuestros migrantes michoacanos. Y, por supuesto, un saludo a todas las familias michoacanas que tienen a alguien en Estados Unidos
que está al pendiente de ustedes y que les está mandando remesas, que está constantemente en contacto y en comunicación con ustedes, que es más o menos el 20% de los hogares de Michoacán. Decirles que los estamos apoyando con un programa que se llama Orgullo Migrante Finabien, para que reciban las remesas con el mejor tipo de cambio, para que tengan una tarjeta de descuento en muchísimas tiendas de ropa, de alimentos, de calzado, de medicamentos, etcétera, etcétera, y con ello ayudar a que la disminución que ha habido del 5.5% en las remesas se compense con estas tarjetas de descuento para apoyo del ingreso de las familias de las y de los migrantes. Muy bien, usted escuchó y observó aquí a Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante. Gracias, Toño, por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. Como siempre, en la producción César Vicente Moreno, yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.